Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero hacer una revisión ya a lo que llevo consolidado de este artículo llamado Enseñar a resolver ecuaciones desde el concepto de función, haciendo uso del lenguaje Python implementado a través de cuadernos Jupyter y las representaciones tabular y gráfica de las funciones, dejando de privilegiar el razonamiento algebraico. Entonces, y la representación es tabular y gráfica de las funciones asociadas y dejando de privilegiar el razonamiento algebraico. Mi nombre es Marco Julio Cañas Campillo, soy profesor de la Universidad de Antioquia y en él he puesto que debo incluir en este artículo una diferenciación entre el lenguaje algebraico y el lenguaje Python. Ese ya lo hemos incluido, en el que mostramos de que el lenguaje algebraico es corto, conciso, y lo que lo hace manipulable, permite la manipulación de las expresiones que con él se reflejan, eh, pero tiene el problema de que el estudiante le causa mucha dificultad adquirirlo y recordar todos los procesos para manipular, los procesos de factorización, suma de términos semejantes, productos notables, racionalización, suma de fracciones algebraicas, etcétera. Mientras que el lenguaje Python es un lenguaje de abreviaturas, lo que le da mucha legibilidad, ya no es tan manipulable, pero en la actualidad eh, ya no es necesario tanto el aprender un lenguaje para resolver o manipular esas expresiones, sino un lenguaje para modelar, dado que hay muchos programas de cálculo simbólico a disposición de los estudiantes. Entonces, lo que queremos en esta propuesta es proponer el centrarnos en la modelación y resolución de problemas, más que en enseñar lenguajes para resolver los modelos, dado que ya hay acceso a esa resolución. Entonces esta partecita ya la incluí en el artículo, entonces la voy quitando. Del artículo ya llevo 19 páginas de 20 que debo entregar para el congreso. Y empieza que desde el punto de vista de las ecuaciones son comparaciones de funciones, y resolver ecuaciones significa encontrar puntos del dominio donde estas funciones se hacen de igual valor. Esta perspectiva posibilita que el estudiante resuelva ecuaciones a partir de las representaciones tabulares y gráficas de las funciones asociadas que les permitan resolver por inspección, lectura o interpretación lo que resuelve el problema de acceso y manipulación del lenguaje algebraico que aqueja a la gran mayoría de los estudiantes de secundaria y educación superior. Yo afirmo desde mi experiencia docente de 16 años que en cuanto a la educación en modelación matemática, el currículo ha enfatizado en enseñar a resolver ecuaciones y en un porcentaje muy bajo en enseñar a plantear modelos. Es decir, nos dedicamos demasiado a enseñar a resolver modelos y no a enseñar a plantearlos. Esta costumbre no es aplicable en la actualidad, pues la resolución de ecuaciones ya es un problema computacional y es más importante enseñar a resolver problemas reales que sean modelables matemáticamente. Por eso, en esta reflexión quiero plantear un modelo de enseñanza a modelar utilizando el entorno de lectura experimental llamado Jupyter Notebook y la librería SymPy de Python, que resuelve ecuaciones a través de su función incorporada. Que resuelve ecuaciones a través de su función incorporada, de una función incorporada llamada solve, de la función solve incorporada en este lenguaje, la función solve incorporada en esta librería, Bueno, aquí vamos, se me perdió el señalador.
Y también quiero mostrar cómo con las representaciones tabulares y gráficas elaboradas con Pandas, Matplotlib y Plotly, el estudiante puede resolver, bueno, en realidad Matplotlib, hay Python widgets y Plotly. El estudiante puede resolver ecuaciones por inspección, lectura o interpretación de estas representaciones semióticas. También debo justificar que el uso de Pandas y Matplotlib para obtener representaciones tabulares y gráficas disminuye la distancia entre lo que se enseña en la universidad y lo que se requiere en la empresa privada. Entonces esta parte, bueno, pues yo ya para este artículo empecé, bueno, aquí empecé un montón de articulación en las que estaba justificando la inserción de esto. Aquí desventajas de GeoGebra para la enseñanza de las funciones y las ecuaciones. Y aquí ya empecé como ya de manera asistida con ChatGPT para construir el artículo. Entonces lo que tenía antes era reflexiones para este artículo. Entonces ya aquí voy a borrar esa parte para ya centrarme en lo que ya está construido y lo que hay que agregar, como es la referenciación, la sustentación de lo dicho con referentes asociados a lo que se está argumentando en este artículo reflexivo. Aquí termino esta parte y ya me queda el artículo en 17 páginas. Entonces ya aquí quedó el título. Aquí le voy a quitar esta partecita y ya le quitamos, guardamos mejor esta presentación y ya empezamos con la introducción del artículo hasta ahora, que es lo que se está construyendo con la contextualización del problema. Aquí ya quitamos toda esta partecita, que se esperaba que quedaran 2 paginitas, esta introducción que incluye la contextualización del problema. Ya así y los problemas observados en los estudiantes en la enseñanza de las ecuaciones. Ya le quitamos estos símbolos del lenguaje Markdown. Aquí ya y aquí viene bueno, entonces ya así, ya para el siguiente video seguiremos con ya la presentación del artículo, cómo va, y también presentaré cómo, entonces, si a los estudiantes se les pide que utilicen mejor representaciones gráficas y tabulares para resolver ecuaciones, para que lo puedan hacer por observación, entonces entregarle a los estudiantes cómo hacer esos gráficos con Matplotlib. Entonces estamos haciendo una aplicación, en este caso estamos trabajando aquí en esta partecita, y es revisión del ensayo de construcción de una aplicación para Android. Empezamos primero con cómo graficar en un .py una función y vimos que cómo hacer eso, cómo hacer para que hacer un programa de Python que le pida a un usuario que entregue una función y que él se la grafique utilizando Matplotlib. Entonces ese programa, bueno, también quiero leerlo de una vez, y es cómo se hace para que un usuario pueda dar una función y él se la grafique con Matplotlib, un script de Python. Pues importas Matplotlib y NumPy. Luego solicitas al usuario la función matemática a través de la función input y lo guardas en una variable llamada función como cadena. Entonces por eso lo puso como función str. Entonces, porque en realidad cuando se utiliza este input, todo lo que entre, todo lo que se le pida al usuario va a entrar como un string al computador. Y el mensaje es: ingrese la función aritmética matemática en términos de x, por ejemplo np.seno de x, y aquí le deja 2 puntos espacio. Es así, en esta línea tenemos cómo se le solicita al usuario la función a graficar. Luego creamos el dominio
Entonces aquí lo voy a llamar, ya no me gusta llamarlo rango, sino crear el conjunto de puntos X, crear el conjunto de puntos X donde se valora la función. Eso no me gusta con la función arrange, que es para crear progresiones aritméticas, donde este primer parámetro se llama start, de inicio, o primer término de la progresión aritmética, luego stop, el donde para, y luego el step, o paso, que como al fin y al cabo la función arrange crea progresiones aritméticas, el start es el primer término de la progresión, el stop es el último término de la progresión, y el step es la diferencia de la progresión aritmética. Bueno, entonces luego con un ciclo try except controlamos los errores, los mensajes de error. Entonces con try, cuando le decimos try, lo que va a intentar hacer es evaluar la función en X. Entonces esta función eval convierte esa función dada en un string en una función de Python y inmediatamente la evalúa esa función en esos valores de X y me da un arreglo Y de NumPy. Y luego ya la función plot grafica a X con Y. Yo que puedo ponerle como, bueno, y qué color quieres que lo haga y con qué color y estilo. Entonces color rojo y estilo punteado, por ejemplo. Y un título, entonces aquí gráfica de la función pedida, función str, para que nos entregue aquí, nos reemplace la cadena de caracteres que el usuario que escribió la función, la etiqueta para el eje horizontal, la etiqueta para el eje vertical, la cuadrícula y el mostrar. Y ya en except le pone exceptions as e, exception as e, as e, y cuando haya una excepción, pues lo que va a imprimir es error en la función ingresada en la función ingresada entonces así se genera una función. Y ahora miremos cómo funciona. Entonces aquí en Visual Studio Code te vas a Run y te das Start Debugging y él te dice, bueno, vas a correr en Python, sí, con lenguaje Python. Y aquí mire cómo él se configura para empezar, y aquí ya nos aparece el mensaje aquí a través de la terminal, nos dice ingrese la función matemática en términos de X. Entonces ingresémosle por ejemplo la función exponencial. Entonces bueno, np.exp de X, pues tiene que ser función de X. Entonces nos va a graficar la función exponencial. Recordemos que exp de X es la función exponencial e a la X. Le das enter y mira cómo te la grafica, como una L que de alto crecimiento, quebrada porque el dominio en el que le pediste graficar es muy pequeño. Por ejemplo, para que se vuelva más suave el gráfico, le dices, bueno, no sea de 4 pasos nomás, para que se vaya de menos 10 hasta 10 con solo 4 pasos, sino póngale por ahí siquiera 20 pasos. Entonces así el gráfico le va a quedar control S y le dices que vas a correr de nuevo. Entonces run en debug, y aquí ya te dice ingrese la función. Entonces pongámosle otra vez la función exponencial, np.exp de X, enter. Y bueno, aquí no nos la graficó np.exp de X. Qué raro que gráfica de la función exponencial está bien, y xp no nos graficó nada en este rectángulo de visualización que va desde menos 10 hasta menos 9.6. Entonces no nos graficó en un dominio que no va desde menos 10 hasta 10. El step, este es el step, no, este es el step, es el paso, sí, está el paso es cada, no, el paso no es, el paso es que sea cada 0.5, por ejemplo.
el paso o diferencia, para que vaya desde menos 10, luego a menos 10 más 0.5, es decir, hasta menos 9,5, luego hasta menos 9 y así. Entonces debemos de tener en cuenta que el step, esa diferencia, es lo que le agregas de manera constante a los términos que vas construyendo la progresión aritmética. Entonces no debo poner 20 como en linspace, que es para decirle un número de puntos, sino en este caso cuál es la diferencia o la constante que se agrega a cada término de la progresión aritmética que se está generando. Entonces así ya control S y vuelves a correr, run debug, y él ya te pide otra vez la función. Esperemos un momentico, le dices aquí np.expdx, enter, y ya miren cómo te grafica la función exponencial de bonita. Ya te queda una función mostrando una función de rápido crecimiento, por eso se vuelve casi vertical con mucha rapidez. Antes de 10 ya es casi vertical, como es la función exponencial. Y aquí nos pone el título de un rango muy alto que llega hasta 14.000 y en un dominio de menos 10 hasta 10. Muchas gracias.